En la antigua Grecia, la ágora convocaba a la ciudadanía. Hoy, a más de 2500 años, el bios y el ethos nos vuelven a convocar. Esto es Ágora Bioética. Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a esta Ágora Bioética, donde vamos a atender un tema capital y que nos fue solicitado por la doctora Janet Martínez Tobilla, quien es coordinadora de vinculación académica de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla, pediatra intensivista, una entrañable biocultora que siempre está aquí con nosotros, muy inquieta, y que le surgió una inquietud intelectual que nos transmitió y nosotros, por supuesto, con todo el gusto del mundo atendemos. Es si se debe o no informar a los niños que están en fase terminal del hecho de que están falleciendo. Y para atender este cuestionamiento, vean nada más a quién nos trajimos el día de hoy. Me voy a permitir introducir a los dos panelistas que hoy nos van a acompañar para atender este tema. Y uno de ellos es la doctora Asunción Álvarez del Río, quien hoy por hoy no cabe la menor duda que es la máxima autoridad en esta temática de eutanasia, dilemas de fin de la vida, fases terminales, no solo en México, sino en Latinoamérica, y con la seguridad de saber a quién estoy presentando, seguramente también en el mundo. Una de los máximos referentes en esta temática. La doctora Asunción Álvarez del Río es psicóloga, doctora en bioética por la UNAM y, repito, no hay la menor duda de uno de los máximos referentes en el fenómeno que hoy nos ocupa. Doctora, buenas noches, bienvenida a esta su casa, Cultivemos Bioética. Y también, gracias, doctora. Y también me voy a permitir introducir a el doctor Froilán Hernández Lara. Para los que ya son biocultores de casa, saben quién es. Mi mano derecha, mi mano izquierda, mi pie izquierdo, mi pie derecho, mi todo, es mi roble aquí. Pero para quien apenas se está acercando aquí a Cultivemos Bioética, el doctor Froilán Hernández Lara es pediatra, nefrólogo pediatra. Actualmente es el presidente del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla y también es el presidente del Observatorio Mexicano de Bioética y, por supuesto, un entrañable amigo a quien yo poco a poco le voy a acabar debiendo el todo. Freud, bienvenido a Ágora Bioética. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, biocultores. Un gusto estar aquí. Muy bien, pues, ¿qué les parece, panelistas, si comenzamos con este tema que a mí me parece crucial? Y me gustaría que el doctor Froilán Hernández comenzara por atender lo que yo llamaría los mitos de la población pediátrica. O sea, el creer que nos ilustres estas cuestiones que a veces se dan por presupuesto, que los niños no entienden, que los niños son muy sensibles, que a los niños no se les puede decir ciertas cosas, pero en tu experiencia de nefrólogo pediatra, médico, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto que yo espero estar etiquetando bien como mitos de la población pediátrica? Freud, adelante, por favor. Efectivamente, doctora, observamos durante la práctica clínica que existen muchas conductas que no van muy acorde a los estados de cada niño. He observado que existe una sobreprotección, para empezar, de los padres hacia los niños, en tanto porque, pues, tácitamente ellos se sienten dueños de sus hijos o de sus menores o de sus protegidos. Y por tanto, pues creen que ellos son los únicos que pueden tomar decisiones sin tomar el parecer de los pequeños. Entonces, por ahí hay una línea interesante que vale la pena reflexionar. Pero por otro,
se cree que los niños no tienen capacidad de entender qué es lo que les está sucediendo, y porque están pequeños, y entonces esa situación hace que se adopten conductas de, no, pero ¿para qué le explica, doctor? O sea, ¿para qué se dirige a él o a ella si no va a entender? Y la verdad es que los niños, obviamente, adecuándonos a su contexto, adecuándonos a su estado, a su nivel, incluso con palabras lúdicas muchas veces, pues ellos sí entienden perfectamente qué es lo que les está sucediendo. Yo les puedo compartir muchas anécdotas en mi práctica como nefrólogo pediatra. Recuerdo una muy particular de una paciente que yo tuve pequeña de 5 años, que cursaba con enfermedad renal crónica en estado terminal. La niña primero fue sometida a diálisis peritoneal y durante el transcurso de su evolución, pues se le tuvo que recambiar su catéter de diálisis por disfunción en varias ocasiones, hasta que posteriormente alcanzó cierto peso adecuado y se le pudo ofrecer como alternativa la hemodiálisis. La niña, a su corta edad, manejaba perfectamente los términos médicos y sabía de qué se trataba. Incluso podría ser maestra de muchos de los médicos o del personal de salud que podía atender el servicio, porque ella lo manejaba muy a muy a su entorno, muy con sus palabras, pero entendía perfectamente qué era lo que se tenía que hacer. Incluso su mamá le recordaba que ya le tocaba tomar su medicamento a tal hora, que ya le tocaba que le pusieran su eritropoyetina, le decía: "Mamá, ya me toca mi consulta con el doctor Freud la próxima semana, ya lo quiero ver". Entonces, la verdad es que esa niña, como un ejemplo, me parece que ayuda a entender que efectivamente los menores sí saben qué es lo que está sucediendo con su vida y con su salud. Y bueno, es importante que tomemos siempre el parecer de estos chiquitos, incluso para la toma de decisiones médicas, vitales o de salud. Muy bien, entonces, a ver, aquí se derriban dos grandes mitos. Uno es creer que los niños no entienden y otro es creer que los niños no son capaces de participar en deliberaciones o incluso en toma de decisión. Y esto me parece que nos abre la puerta para el fenómeno que queremos atender el día de hoy, de si los niños en fase terminal deben o no ser informados del hecho de que están falleciendo. Pero también, antes de entrar de lleno a esta temática, me gustaría que la doctora Asunción, porque seguramente los locutores ya conociéndolos ya están así de queremos escucharla, que nos allane también esta duda de si la fase terminal tiene sus particularidades en el mundo pediátrico, porque en el mundo adulto muchas veces es que ese es otro problema que tenemos, que toda esta temática ha tenido mucha marquesina del mundo adulto. Y entonces damos por presupuestos muchas cosas y aún en el mundo adulto tiene sus controversias, sus dificultades, etcétera, pero aquí en el mundo pediátrico, esas dificultades que llegamos a ver en el mundo adulto, ¿qué tanto se agudizan entendiendo que los niños, si bien es cierto, tienen capacidad de entendimiento, tienen capacidad de deliberación, pues no dejan de ser niños? Y otro punto que quisiera recalcar en los mitos que acaba de comentar Freud, de tirar, es que los padres de familia son custodios, son resguardadores del niño, pero no son dueños. O sea, no son dueños de esos niños y hay una obligatoriedad hacia el respeto de la autonomía que ese niño empiece a manifestar, obvio, cada quien a su edad y a sus capacidades, pero llega un momento en que el niño empieza a manifestar esa autonomía y en materia de enfermedad hay una cierta obligatoriedad para respetarla, o por lo menos para tomarla en cuenta que ya es un tipo de respeto, una forma de respetar. Muy bien, pues doctora Asunción, la fase terminal, o sea, la fase terminal como tal, ¿tiene sus particularidades en el mundo pediátrico? Yo creo que
sobre todo desde el punto de vista médico, las tiene, pero aquí lo que es el punto central, lo que sí nos interesa, eh, es común a los adultos, es establecemos la etapa de terminalidad cuando hay datos clínicos objetivos para saber que ese paciente, en este caso pediátrico, se va a morir en un tiempo próximo y su muerte no se puede evitar, si acaso se puede postergar y con consecuencias. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, que haya datos para saber ese paciente se va a morir, no hay avance de la medicina que pueda hacer lo contrario. Ese es con el dato que hay que trabajar. Yo diría, bueno, sí hay desde luego una gran variabilidad cuando hablamos de pacientes pediátricos, porque abarca desde un año, ¿no? Son neonatos, hasta antes de ser mayores de edad. Hay una gran variabilidad, quizá sí podemos ubicar una edad en donde no pueden participar, ¿no? Hay que tomarlos en cuenta, pero no sé, quizá de 1 a 4 años, después del ejemplo que nos da Froilán de la niña de 5 años, es muy variable, ¿no? Eh, Además, los niños, pues, en su desarrollo van adquiriendo el concepto de muerte que tenemos los adultos, ¿no? Y es al principio la muerte es irreversible, no le sucede a ellos, luego saben que le sucede a ellos, que le sucede a pacientes que han visto, ¿no? De manera que ya decía algo Froilán y yo completaría, aparte que tienen una gran capacidad para entender, tienen una gran madurez que también ya quisiéramos muchos adultos, ¿no? Porque son niños que se ha limitado su vida, que han estado enfermos, que han estado padeciendo, que han estado teniendo tratamientos, que han estado en contacto con el sufrimiento de otros, de sus padres y con la muerte de otros. Entonces tienen una madurez enorme que hay que reconocer. Yo creo que la gran diferencia que hay entre los padres, bueno, hay que reconocer que los padres están viviendo una de las peores cosas que le puede pasar a los padres, y es que la vida de sus hijos esté amenazada, ¿no? Entonces, a veces hablan desde sus puras necesidades. Y yo introduciría algo que hace la gran diferencia. Los niños no necesitan negar la muerte, tienen una relación mucho más natural con ella que la que tenemos los adultos ya distorsionada y que hemos necesitado negarla porque no sabemos qué hacer con ella. Y entre otras cosas, creemos que no hablar puede evitarla, ¿no? Y los padres hablan desde su negación, ¿no? Entonces, en parte los quieren proteger, pero en parte es que ellos se guían por la negación. Entonces, para ellos sí funcionan más tratamientos que seguramente no sirven, ¿no? Y no hablar de lo que está pasando. Entonces, yo creo que me imagino, Froilán, que de las cosas más difíciles es que con quien hay que hablar es con los padres. Reconocer su dolor, pero hacerles ver que así no están haciendo lo que se supone que quieren, que es lo mejor por sus hijos, ¿no? Como tú ya dijiste, los hijos son personas, varía su capacidad de acuerdo a la edad, pero hay que reconocer que que maduran mucho más rápido, tienen una enorme sensibilidad, leen todos los gestos, o sea, los adultos a veces creemos que con no decir cosas, ya. No, los niños hacen un escaneo total de los gestos, de cuando se calla la mamá, cuando entra, que acaba de llorar, o sea, y además los niños se sacrifican por sus padres, ¿no? Entonces son capaces de ellos decir, yo ya no quiero más tratamiento, pero si lo que hace felices a sus padres, bueno, eso, digo, yo no tengo esta práctica directa, yo trabajo mucho con psicólogas que tienen esta práctica y que yo en todos mis cursos a los estudiantes de medicina, que es el médico ante la muerte, las invito para que les hablen de esa experiencia y eso es lo que nos dice. La capacidad de lectura, de comprensión, de sacrificarse de los menores. Pero el punto es que eso no es lo mejor para ellos. Lo mejor para ellos es que, y eso es lo que más trabajo nos cuesta a los adultos, es que si aceptamos y entendemos que hay situaciones en donde la muerte no se puede evitar, hay que hacer todo para hacer que la muerte llegue lo mejor posible. Y esa etapa que la precede, que puede ser una etapa que el niño
todavía pueda hacer cosas y disfrute cosas y se sienta acompañado. No hablar con un niño de lo que le está pasando, al modo que sea. Los niños no hablan como los adultos así, nos sentamos y platicamos. No, a lo mejor hay que hacerlo dibujando, contando algo, preguntando, pidiéndole pues sí, que exprese algo contigo. Hay que hacerlo a su nivel. Pero si no se hace eso y se le da un reconocimiento a lo que está viviendo y está expresando, lo estamos dejando solos en eso que están viviendo y que vivirían mucho mejor si se sienten arropados, acompañados, apoyados. Yo diría eso. No, wow. Me quedé aquí. A ver, aquí hay una cosa capital que la doctora lo ilustró y que me gustaría enfatizarlo a más no poder. Y es que efectivamente el adulto en su propia dinámica acaba, digamos, adultizando el mundo pediátrico, o por utilizar un término, adultizando, imponiéndole esa dinámica de adulto a niños que tienen otra dinámica y que los lleva a la tragedia de negar, silenciar, callar una situación en el momento más vital, en el momento en que más se necesita hablar, más se necesita exponer. Los adultos cometemos el error de adultizar esos momentos. Ya, esos momentos que no hay repetición, ese es el otro punto. Entender que las fases terminales no son ensayo y error, como la fase terapéutica, donde no funcionó este antibiótico, pues le cambias el antibiótico. En este estudio no tuvimos el resultado, pues otro estudio. O sea, ahí sí puede haber vuelta de rueda. O sea, si esto no funcionó, pues intentamos. Pero en la fase terminal no hay vuelta de rueda. O sea, cada momento se vuelve único e irrepetible. No va a ser la cosa de que, bueno, se murió, no, como que no nos salió y regresa. No. Ya, aún cuando caigan en paro y haya reanimación, siguen siendo momentos únicos e irrepetibles donde el margen de error se hace muy estrecho. Entonces, en términos bioéticos, en términos existenciales, que es lo que estamos poniendo aquí en la palestra, adultizar ese proceso puede ocasionar un daño no medido en términos de que el niño se le cierran todas las puertas que pueden ser factibles de ser abiertas para vivir ese momento con la mayor apertura, la mayor comunicación, el mayor cobijo posible. Porque efectivamente lo que se impone en esos procesos es la dinámica del adulto. Y la dinámica del adulto es la negación, el aferro, o sea, el aferrarse a que el niño siga sobreviviendo, que es la puerta más grande, la pista más grande para entrar a distanasia. O sea, la consecuencia natural del aferro es la distanasia. El silencio no solo de interlocutor, madre, hijo, padre, hijo, sino general. O sea, es una casa, es una familia embutida en el silencio, no en el susurreo, en el hablemos en lo escondidito para que el niño no escuche, y cuando que el niño efectivamente es un escáner, sabe cuando estamos tristes, sabe cuando estamos ocultando algo, sabe cuando las cosas están bien y sabe cuando las cosas están mal. Esto a mí me llamó poderosamente la situación cuando la doctora dice, el adulto está en su dinámica. Claro, se comprende porque lo peor que le puede pasar a un padre es sobrevivir a su hijo. Eso está más que demostrado. Pero se comete el error de imponer esa dinámica, de adultizar el proceso del niño, que es muy distinto al proceso del adulto. Freud. Sí, doctora, y bueno, es que no debemos olvidar que pues los padres en ese momento también están sufriendo un duelo. Y parte de este duelo, precisamente una de las fases es justamente la negación.
Entonces, la verdad es que el personal médico, personal de salud en general, debemos estar sensibilizados y sobre todo capacitados para identificar esta situación, darles el espacio pertinente, incluso pues crear el ambiente para que ellos también puedan de la mejor manera, a veces es rápido, lo sabemos, a veces es muy tardado, depende de cada individuo, pero es deber nuestro facilitarles las cosas para que pues ellos traten de pasar su duelo. Pero sí, lo idóneo es que durante ese tiempo, pues no lo hagamos nosotros solos, porque yo me imagino que ahorita los biocultores estarán pensando, oye, pues qué duro, pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que decir? Yo, si me toca a mí, ¿yo cómo le hago? ¿No? Entonces, aquí el consejo es siempre, como parte que también es de la bioética, en en esa naturaleza multidisciplinaria e interdisciplinaria, justamente, ¿no? Pues yo echar mano de mis compañeros que yo crea que me pueden ayudar a, pues auxiliar a la gente, ¿no? Auxiliar a los papás, auxiliar a los pequeños. Entonces, sin duda, la psicóloga, pues es una, ¿no? Qué idóneo que la psicóloga además tenga estudios de tanatología. Eso es un plus, ¿no? Ahora, si hay tanatóloga en el hospital, perfecto, ¿no? Si se requiere de cuidados paliativos, por favor que venga él o la encargada de cuidados paliativos. A veces la trabajadora social también, porque pues la trabajadora social siempre en esta interacción que tiene con la gente, pues también de repente se convierte en un baluarte para los papás y para los menores incluso. Entonces, eso, ¿no? Trabajar en conjunto. A veces sí es necesario que el equipo de salud se reúna aparte para ponerse de acuerdo y, digamos, establecer un plan de acción o de trabajo, pues vale la pena. Y entonces todos vamos caminando hacia el mismo fin y bueno, por lo que yo les puedo decir, en general es muy duro, es muy doloroso. Pues dirán que nosotros como personal de salud, pues nosotros estamos ajenos a esta situación porque no son nuestros hijos, no son nuestros familiares, pero bueno, no sé qué pase con los adultos, pero a los pediatras nos es muy difícil, digo, sin caer en transferencia, pero nos es muy difícil hacernos de la vista gorda y no sentir algo, ¿no? Entonces, bueno, nada más debe tener uno cuidado, no caer en extremos, de no llevar mi propio sentir en perjuicio de la atención de los papás y de los menores, pero sí, eso también me puede ayudar a mí para que yo lo trabaje, para que yo le pueda brindar una mejor atención a los pequeños, sobre todo en estas etapas tan difíciles, muy dolorosas para todo mundo, pero entonces se requiere de una preparación también. No es nada más que yo con mi buena voluntad y mi buena intención llegue y yo quiera componer el mundo y quiera ayudar a los... No, no, no. O sea, hasta para esto también necesitamos una sensibilización y una capacitación sobre todo. Se requiere estudio también, se requiere esfuerzo. Así que bueno, pues es lo que puedo decir en este sentido. Y es donde entra la necesidad de que los médicos entiendan ya la situación de que tienen que educarse en bioética. O sea, no pueden estar atendiendo fenómenos de esta naturaleza así, a la buena fe. Aquí mencionaste algo importante, Freud, que me gustaría pasarle la réplica a la doctora Asunción, porque dices, son procesos muy dolorosos, pero el muy, me parece que es una connotación cultural. O sea, que se vuelve más doloroso de lo que naturalmente es doloroso, porque nunca va a ser grato perder a un ser querido, y menos cuando es un hijo. Pero la doctora Asunción, que yo no es por presumirles, pero he leído toda su obra y siempre que puedo escucho sus conferencias hablando de que hay que capacitarse. Bueno, pues yo soy una asidua asistente a las conferencias de la doctora Asunción, y la doctora Asunción siempre ha recalcado mucho la noción de que para los médicos la muerte es un fracaso. O sea, es una situación de fracaso por la cuestión de que los médicos están educados en un marco positivista, biologista, donde el rescate de la entidad biológica es lo que debe prevalecer, sin importar el costo de sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita que dijiste, es un proceso muy doloroso. ¿Hasta dónde ese muy
es más por connotación cultural, por devenir histórico, que porque realmente deba ser muy. Sobre todo ahorita por una cuestión que la doctora Asunción mencionó previamente con los niños. Los niños tienen una relación más natural con la muerte. O sea, para los niños no es tanto, o sea, obvio, no creo que un niño esté feliz de morir, pero tiene una relación más natural, o sea, más aceptable el hecho de que estoy muriendo. Entonces, ahí sí, doctora, este calificativo del muy, ¿podríamos centrarlo ahí en más una connotación cultural y de devenir histórico? Y que la muerte solo es dolorosa, porque es dolorosa, dolor, pero el muy... Cualquiera que quiere morir es dolorosa. Sí, yo creo que tiene que ver con que en parte tenemos la idea de que la muerte no debería de pasar a los niños, pero la vida nos enseña que pasa, ¿no? Entonces, una vez que pasa y no se puede evitar, eso es lo que hay que entender. Hay que centrarse en todo lo que se puede hacer para que sea de la mejor manera. También creo que sea cultural porque también los médicos forman parte de una sociedad que niega la muerte. Estamos en un proceso de cambio, pero si uno revisa su formación, la muerte es como si no se fueran a enfrentar con la muerte. O sea, entienden los procesos que llevan a la muerte, la enfermedad, pero como desvinculado de que van a atender pacientes que se van a morir, ¿no? Ya después los paliativistas y los que se trabajan hacen ese cambio, ¿no? Pero el médico no está preparado para enfrentar la muerte y por eso la vive como fracaso. A mí algo que me gusta decir a mis estudiantes que se están formando como médicos es que ojalá puedan sentir que cuando sean médicos la misma satisfacción cuando curan a un paciente, la misma satisfacción cuando acompañan a un paciente que no pueden curar para que tenga el mejor final de vida. Que eso les dé mucha satisfacción. Es tan importante eso, cuando ya no se puede curar, como curar cuando sí se puede curar. Entonces, el gran reto es distinguir qué hay que hacer en cada caso, ¿no? Para evitar lo que ya también enfatizaba, ¿no? Para evitar hacer cosas que no sirven, la distancia, cosas que no están ayudando a nadie, porque al final también los padres van a saber en algún lugar que su hijo sufrió más de lo necesario y los médicos también, que no era lo que necesitaba. Entonces, sí se necesita seguir trabajando en este cambio y yo refuerzo, se necesita apoyarse de los conocimientos y aptitudes que tienen las diferentes disciplinas. Finalmente, los psicólogos nos dedicamos a trabajar con lo subjetivo, con las necesidades emocionales, y entonces sí, tenemos algo que ofrecer ahí para complementar el trabajo y hay que recurrir a eso, ¿no? Y yo creo que también es muy importante que los médicos se cuiden y se atiendan y no tengan que hacer lo que muchas veces se les enseña. Yo lo veo, que se les enseña a los estudiantes, no se involucren, ¿no? Para que no les afecte. No, ¿cómo? Los pacientes no necesitan un robot no involucrado, necesitan a una persona que sienten, que es empática. Entonces, sí, involúcrense, claro que sí se tienen que involucrar. Y claro que sí se siente, ¿no? Y también se tienen que cuidar y revisar, ¿no? Y apoyar, ¿no? No sé si por ahí Sí, a ver, aquí hay varias cosas, pero dos de ellas son muy, muy de peso. Esto de los involucramientos, el involucramiento del profesional de la salud en las fases terminales o en el proceso de las fases terminales. Efectivamente, son procesos que requieren mayor sensibilidad, no tanto conocimiento técnico científico. O sea, hay que separar. Una cosa es el área terapéutica, donde el médico no necesita tanto involucramiento emocional o de sensibilidad, porque lo que se requiere es supericia, que sepa intubar, que sepa operar, que sepa diagnosticar, que sepa atender. O sea, ahí te quiero en fase samurái. Pero la fase terminal, ahí ya no es tan importante si sabes intubar, si sabes operar.
Ahí lo que se requiere es más la dimensión humana del profesional de la salud. O sea, esta empatía de esta sensibilidad hacia el proceso de muerte, sobre todo entendiendo que seguimos en el ámbito pediátrico. O sea, un niño moribundo, en fase agónica, es muy distinto a la fase agónica del adulto, donde se considera que el adulto está fuerte para luchar con su propia agonía. Los adultos que le rodean incluso están un poquito alejados a veces, pero en el niño es al revés. Los papás están encima del niño queriendo paliar ese proceso, queriendo casi ponerse en su lugar. Y aquí es no solo tener que atender al niño en fase agónica, sino a los padres en un duelo que solo lo entiende y solo lo comprende el que lo ha sufrido. O sea, me decía una vez una paciente, una mamá que tuve que atender, su hijo falleció. Me decía, doctora, es que este nivel de desgarramiento interno que uno tiene, no hay forma de explicarlo. Dice, no hay forma de sacarlo en palabras. Es una cosa que solo es sentirlo y sentirlo y sentirlo, y eso es lo que mata, el sentirlo y no poderlo explicar y no poderlo llorar lo suficiente. Y eso se comprende la magnitud de ese sufrimiento. Entonces, en estas fases, efectivamente, el involucramiento del profesional de la salud es más en sentido de empatía. No significa que en la terapéutica no tenga que haber empatía, pero aquí se agudiza la necesidad de la empatía y no tanto esta aplicación fría, mecánica de los conocimientos técnicos científicos que nos llevan a esta cuestión de la distanasia como mejor recurso para atender lo que es lo más antiético que podemos hacer. Y esto me lleva al siguiente punto que usted mencionó y que me parece capital, o sea, capital. Y es esta cuestión de la cuestión de, ok, tenemos que evitar la eutanasia. Y eso, el solo hecho de evitar la eutanasia debe representar una satisfacción absoluta en el profesional de la salud. O sea, tan satisfechos de salvar una vida en peligro con las acciones terapéuticas. Y creo que aquí usted acaba de tocar un punto medular, doctora. Un punto que, si me permite, se lo robo, porque así como dicen ahora, se roban su perfil y se roban todo, pues le robo esta línea, esta premisa, que se vuelve capital y sobre todo aprovechando la nota para los momentos de pandemia que estamos viviendo, de cómo los profesionales de la salud están agotados, agobiados, y creo que un punto medular es lo que usted acaba de mencionar en este instante. El no sentir la satisfacción de procurar la buena muerte, la muerte digna, la muerte con ausencia de dolor y sufrimiento, con ausencia de distanasia, esa incapacidad de sentirse satisfechos por haber hecho una de las acciones más éticas que un profesional de la salud puede hacer hacia otro humano, hacia otra persona. Entonces, el no tener esta educación, el no tener esto aquí en el chip, es lo que está haciendo que los profesionales de la salud en este momento, digo, aquí estoy metiendo un paréntesis, a lo mejor no, como que me estoy desviando, pero ahorita no se preocupen, vale la pena. En estos momentos tan agobiantes de ver tanta gente morir ahí en los covidarios y sentirse insatisfechos, sentirse agobiados, sentirse frustrados, sin entender que procurar la muerte digna en las personas debe representar una satisfacción tan grande como salvarle la vida a una persona que está en un proceso de recuperabilidad. Es decir, está en RCP1, es recuperable, lo opero, le pongo, le quito, le hago un buen diagnóstico, estudios, ¡pum!, salió y se fue a su casa vivito y con la mayor integridad posible, y me siento satisfecho de lo que logré, hasta lo presumo en las reuniones, llegó así, le hice esto, y esa satisfacción interna debe ser la misma
que yo tenga cuando veo a un paciente en agonía a punto o bajo distanasia y evitar. O sea, el parar la distanasia, el evitar agonías cruentas y prolongadas de forma innecesaria, debe producir una satisfacción en el profesional de la salud tan alta y, en mi opinión, incluso más alta, entendiendo todo lo que viene después. O sea, después pueden quedar familias en duelo abierto, en duelo patológico, con un alto grado de remordimiento, porque después ya yo, cansada de escuchar testimoniales de gente, de sobrevivientes, que después se quejan amargamente de le hicimos más de lo que debíamos, sufrió más de lo que debíamos, pero es que el doctor nos decía, es que el doctor, de hecho hay médicos que se atreven a decir, mientras haya vida hay esperanza, pero eso en términos biológicos, en términos éticos, puede significar una distanasia espantosa e innecesaria. Este punto, doctora, de verdad este punto hay que tomarlo con todo su peso. La satisfacción por procurar muertes dignas. Doctora Asunción, si nos quisiera enfatizar más eso, te lo agradecería. Pues yo creo que ya lo enfatizaste muy bien, ¿no? Es estar preparados para reconocer qué es lo que toca hacer en la atención médica. La atención médica, lo que se busca no es aplicar todo lo que está disponible, sino lo que se busca es buscar el beneficio del paciente y tomar en cuenta, que aquí entra nuestro tema, lo que quiere el paciente, ¿no? Y un paciente pediátrico también tiene necesidades, también tiene deseos. Entonces, yo creo que eso es lo que toca hacer en la atención médica cuando el médico, con los conocimientos que tiene, porque eso sí le toca al médico, se da cuenta que existen datos objetivos para saber que la muerte no se puede evitar. Entonces, eso tiene que orientar las acciones médicas. No se pueden dirigir a hacer cosas que ya se saben que no se van a poder lograr solo porque uno quiere creer en eso. A veces el médico es el que quiere creer en que sí va a poder curar, pero solo porque quiere. O a veces los padres, ¿no? Entonces, no podemos basar las acciones médicas en puros deseos. O sea, si no hay una base objetiva para fundamentar una acción, no se vale que solo sea porque yo quiero tanto que se cure. Eso muchas veces se hace y eso está totalmente inadecuado, ¿no? Es irresponsable. Se entiende la intención, pero es una intención irresponsable que va a producir más daño. Entonces, la muerte digna, ¿qué es? Buscar la mejor muerte posible, y esto incluye el final de vida, ¿no? No solo es el momento de morir, es esa etapa tan valiosa que precede al momento final, en donde para un niño, un menor, bueno, puede ser algo que le haga empoderarse, decir cosas que quiere, hacer cosas que quiere. Hay muchos niños que donan cosas, ¿no? Que quieren donar cosas muy valiosas para ellos. Yo quiero que lo tenga tal y tal. Y yo creo que, a pesar del enorme dolor que significa para los padres, también para los padres puede dar consuelo decir, ay, pero ¿cómo lo acompañamos? ¿No? Yo creo que con todo ese dolor puede hacer una diferencia. Entonces yo creo que la muerte digna es la mejor que se puede, con todo lo que existe, para aliviar dolor, para aliviar muchos síntomas, pero también para tomar en cuenta las necesidades sociales, psicológicas, espirituales, y atenderlas, porque todo eso compone la mejor muerte. O sea, entender que es un constructo, que el proceso, que la muerte digna es un proceso que se construye con la participación de todos, de médicos, de padres de familia, del propio niño, al permitirle su expresión, ahí sí, de sus deseos. Como bien dijo ahorita la doctora, darle la oportunidad de construir su testamento vital, o sea, de quiero esto, quiero lo otro, quiero donar, quiero que mi muñequito de peluche se le quede a mi amiguito de la escuela, que mi mascota se le quede a fulanito de tal, o sea,
esta expresión de una especie de testamento vital, se le permita esa plataforma, ese entorno, y que todas esas acciones forman parte de ir construyendo lo que al final es un hecho biológico, con nosotros y a pesar de nosotros, que es el morir biológicamente, pero que la muerte digna es un concepto cultural, donde está incluido este evento biológico final, y esa hay que construirla. Este es un constructo entre todos, cultural entre todos. Freud. Así es, doctora. Así que, como usted bien lo ha dicho, ya es hora de que todos los involucrados en estos procesos volteemos a ver a los niños y les tomemos opinión. De ahí que también viene, se deriva, digo, no es el tema, pero de aquí se deriva el concepto de asentimiento informado, ¿no? El que uno tome en cuenta a los menores para la toma de decisiones, que bueno, pues pueden ser en el ámbito médico, terapéutico, ¿no? Pero pues también tendríamos que hacerlo en el plano pistanásico también, así que en todo momento sí tendríamos ya que empezar a escuchar a los menores, quitarnos ya esos mitos de los que hablábamos al principio y empezar a trabajar. No es tarea sencilla, pero desde luego por eso nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena para que todos hagamos conciencia de que necesitamos aprender, necesitamos también prepararnos para que así juntos podamos hacer este constructo del que usted está hablando. Así que esa es la invitación para todos, la reflexión, el estudio, la preparación y pues sí, involucrarse. Yo, cuando usted estaba refiriéndose a que no debemos involucrarnos en la parte terapéutica, yo estaba difiriendo un poco de su opinión, doctora Netza, porque dije, no, pues es que debemos involucrarnos en todas las fases. Después usted dijo, no, bueno, sí, también tenemos que ser empáticos en la fase terapéutica. Sí, porque si no, pues por eso es que estamos llenos de médicos sin vocación y ya sabe que de ahí se derivan muchas cosas. Entonces, en todas las fases debemos involucrarnos. Me parece estupendo que la doctora Álvarez a sus alumnos les esté fomentando eso, porque desde más temprano a los médicos en formación se les plantee esto, desde luego que cuando lleguen a ser especialistas ya tienen un acervo importante que les va a facilitar el transmitir esto y el hacer las cosas de manera más correcta, digamos. Sí, aquí entender, o sea, ya ustedes dos panelistas han recalcado mucho que estamos en fase de transición, en fase de cambio. Entonces, aquí entender que los cambios tampoco son inmediatos, o sea, si la fortuna nos ayuda, nos va a consumir lo que resta del siglo para lograr que todo esto que ahorita no se ve como algo natural, no se ve como algo cotidiano, pues empiece a culturizar, se empiece a interiorizar, empiece a verse de forma más familiar. Estamos ahorita en esta fase de que todo esto, todo lo platicado hasta el momento, se ve incluso extraño, ajeno, toda esta confusión de me involucro o no me involucro, y entender que hay matices, o sea, ser empático no significa ser apático. O sea, el no involucrarse no significa no ser empático, sino que tampoco es la cuestión de que el profesional de la salud esté ahí llorando con la familia y acabe con ansiolítico y antipsicótico porque está absorbiendo, está haciendo transferencia de todo el sufrimiento que tiene enfrente. Ahí es donde significa no involucrarse. Pero ser empático significa involucrarse en el sentido de me importa la afección que tú estás teniendo. O sea, me importa lo que a ti te está ocurriendo y tomo acciones para en qué puedo contribuir a que lo que a ti te está sucediendo pues, no te acabe, o sea, no te agobie de una forma grave. Entonces, todo esto lo platicado ahorita, todas estas confusiones que de pronto se dan, todavía requieren muchos procesos educativos, mucha lucha para que se vayan metiendo, se vayan sociabilizando. Y esto
esto hace que también en el ámbito clínico todavía veamos muchos errores, que cometamos muchos errores de apreciación, muchos errores de acción, mucha distanasia, desgraciadamente. Y en los niños si en los adultos no es deseable, en los niños me parece que puede tocar la línea de atroz, de lo atroz. O sea, de someter a un niño a una agonía prolongada, cruenta, creo que habla muy mal de todos. O sea, de todos como sociedad y de los que lo estén atendiendo en particular. Ahí entender que los niños, por definición, es una población vulnerable, que no podemos abusar de ellos cuando más vulnerables están, como es esta cuestión de la fase terminal. Y esto, bueno, aunque ya se contestó de muchas formas, a mí me gustaría que se diera una contestación así tajante. ¿Se debe o no informar a los niños que están en fase terminal sobre el hecho de que están muriendo? Doctora Asunción. La respuesta muy corta es sí, pero yo volvería a decir, no nos imaginemos un diálogo en donde va a llegar el médico y va a establecer una conversación y mire, no. Tiene que haber más bien una relación en donde el niño sabe que puede preguntar lo que quiere y que el médico no va a poner cara de susto y no le va a cambiar la conversación, sino que el niño le puede preguntar, entonces ya no me voy a curar o ya me voy a morir, y entonces se le puede contestar así, con serenidad, con sinceridad, diciendo, pues es algo que nos duele mucho, que va a pasar, no quisiéramos, pero mientras tanto lo que queremos es que tú nos digas qué es lo más importante y que vas a estar lo mejor posible y que, en fin. Entonces, yo no tengo esa relación directa, yo no tengo esa responsabilidad directa. Yo hablo de lo que me cuentan quienes han estado muy cerca y sobre todo, bueno, tanto médicos como psicólogas. Pero la respuesta es, más que decir se debe informar, no es que el médico llegue a informar, sino que el médico ya puso las condiciones para que se dé ese intercambio y al nivel que lo pregunta el niño, que a lo mejor ni lo pregunta en esos términos, a lo mejor hace un dibujo en donde él está representado, porque a veces los niños saben cosas que no saben conscientemente, ¿no? Y lo expresan a lo mejor a través de dibujos. Entonces, a lo mejor el niño no necesita ese intercambio de palabras que los adultos necesitamos. Lo que necesita es que nunca sus preguntas o su situación le hagan sentir que angustia a los demás y que entonces no pueden estar con ellos. Que siempre sienta que está acompañado, que puede preguntar lo que quiera, que puede enseñar lo que quiera y que sus necesidades se responden. A lo mejor su manera de decir que sabe que se va a morir es hablar de todo lo que quiere regalar y nunca dice, ya sé que me voy a morir. Entonces, más que informar es no cerrar la relación por proteger esa edad, que no vaya a saber. No, el niño ya sabe, a lo mejor a un nivel más inconsciente, a lo mejor no lo puede verbalizar, a lo mejor tiene otras maneras de decir. Entonces, no lo dejen solo, o sea, que nunca se tengan, que ni los padres estén preocupados por cambiarle el tema porque no vaya a salir, no, que estén abiertos a lo que necesita el niño. Eso yo diría. Freud. Sí, así es. Apoyo el comentario de la doctora Álvarez y quizá algunos biocultores otra vez, ¿no? Bueno, pero ¿y si me toca a mí, que soy médico, cómo le voy a hacer? Bueno, pues si en ciertos momentos no me siento con fuerza en ese momento, bueno, pues entonces le hablo a mi equipo multidisciplinario, oye, acompáñame. Quizá esto me está rebasando en este momento, acompáñame, y así es más fácil que, pues teniendo el apoyo también de otro compañero, que es de otra disciplina, pues mejor, porque eso me ayuda también pues yo también aterrizar y poder abordar el tema de la mejor manera.
Pues la doctora no es pediatra, pero de verdad que parece pediatra, porque todos los comentarios que hizo en esta última intervención, pues yo lo he visto con varios de mis compañeros, yo lo he experimentado y pues sí, esto es lo que tratamos de hacer, ¿no? Claro, los que intentamos hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Siempre habrá alguien que no lo haga así, pero bueno, los que intentamos hacerlo, pues tratamos de hacerlo como lo comentó la doctora Álvarez. Entonces, eso. Y tenemos ahí un reto nosotros, los pediatras, porque no es nada más trabajar con el menor, ¿verdad? Ahí tenemos el reto de trabajar con los papás, o con los tutores. Así que ahí tenemos una tarea importante, un pendiente que también debemos atender. Si pensamos que por ser pediatras nada más íbamos a tratar con el niño, no, los papás es indudablemente un par de personas con las que tenemos que interactuar muchas veces y llegar a acuerdos o llegar a decisiones importantes. Entonces, bueno, pues es eso, doctora. Y que a veces cuesta más trabajo los papás que el niño. Ujú. Y aquí, pues, solo recalcar esta cuestión. El niño es metafórico. La expresión del niño es metafórica. Que no se espere un diálogo abierto, incluso aclaramos, en los niños no es informar, en los niños es un proceso diferente, es abrir todas las puertas de expresión para el niño. Entonces, aclaramos, el tema empezó como si se debe o no informar, y la respuesta es, no es una cuestión de informar, es una cuestión de abrir todos los canales de comunicación que el niño tenga, que cada niño va a utilizar sus canales propios, porque lo que hay que entender es que el niño es metafórico. El niño habla a través de metáforas, de expresiones que están a veces muy alejadas de lo que es el lenguaje de adulto o los mecanismos de adulto. Y saber interpretarlo se vuelve un arte, se vuelve una habilidad, una pericia muy particular que los médicos y los padres tendrán que aprender, o en un momento auxiliarse con el psicólogo, con el tanatólogo, para interpretar de la forma más adecuada lo que el niño está tratando de expresar. Y de esta forma es uno de los mecanismos más importantes, si no es que el más importante, para ir construyendo una fase terminal que nos lleve a una muerte digna en todos estos chiquitines que desgraciadamente en la lotería biológica pues no les tocó el mejor boleto. Pero en la medida en que nosotros vayamos aprendiendo a hacer esto, es en la medida en que al final vamos a acabar con esta tremenda satisfacción. Ese fue un punto capital el que la doctora ahí tocó. Esta satisfacción de haber sido beneficientes en uno de los procesos más dolorosos que puede cursar cualquier ser humano. El ver morir a un hijo. El ver morir a un hijo con esa impotencia que da de no poder hacer más de lo que ya se está haciendo, y aún así saber que ese hijo se tiene que ir. Biocultores, mejor imposible. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que lo que el día de hoy estos dos extraordinarios panelistas nos han puesto en la palestra cosas capitales, puntos de verdad que merecen seguir reflexionando. Yo me quedo con esto de la satisfacción en los profesionales de la salud, porque me parece un tema que hay que seguir trabajando por todo, porque va a tener su beneficio a todo lo largo y lo ancho, pero independientemente de ya un interés muy, muy particular, se han puesto en la palestra varios puntos que merecen que nosotros sigamos trabajando y que también merecen desde ahorita ya otra invitación para que la doctora Asunción nos acompañe en un futuro, porque aquí sí, me parece, debemos declararnos legos en este aspecto, en estos aspectos, y necesitamos seguirnos educando.
Panelistas, muchísimas gracias por su generosidad, por todos estos puntos que nos han puesto aquí. Y doctora Asunción, le hago formal esta segunda invitación para que nos acompañe. Vamos a cerrar el programa con la última reflexión, aportación que ustedes nos quieran dar con el tema que hoy nos ocupa. Y de antemano, 1,000,000 de gracias por su presencia en esta Ágora Bioética, por su generosidad y por sus enseñanzas. Muchísimas gracias. Nos quedamos aquí siempre en nuestro papel de alumnos para seguir aprendiendo de ustedes. Doctora Asunción, por favor, su reflexión de cierre. Pues yo diría que en general una invitación a que podamos hacer una reflexión a lo largo de la vida sobre la muerte, todos en general, y quizá decir, y quienes tienen el papel de acompañar, atender a otros que están viviendo ese momento, tienen una doble responsabilidad. Tener una respuesta personal ante la muerte, ante el hecho de la muerte y de que nos vamos a morir, es una condición para poder estar con otros que se van a morir, porque si no tenemos esa condición, esa respuesta personal, podemos hacer muchas cosas de muchas maneras para evadir, ¿no? Desde hablar con distancia, desde buscar cosas que tienen que ver con negar la muerte y al final de cuentas, no poder estar ahí ofreciendo esa compañía y buscando, orientándose por lo que realmente beneficia. Entonces yo creo que a todos nos falta en general ese poder darle un lugar a la muerte, pero en el personal de salud es una condición imprescindible para poder estar ahí con otros que se van a morir. Espléndido. Okay. Freud. Pues yo cierro mi comentario exhortando a todos, no solo al personal médico, a todos, a estudiar bioética, acercarnos a la bioética, porque esta es la que nos va a ayudar a contender con situaciones como la que nos ocupó en este tema tan importantísimo. Yo celebro esta ágora porque verdaderamente hay pocos espacios donde se toca el tema, sobre todo acotado a la población infantil, así que me congratulo de haber estado con ustedes para platicar y reflexionar sobre este tema. Y bueno, pues hay que difundirlo. Me parece que va a dar mucho pie a reflexión, a discusión, pero sobre todo a acción. Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad y sí, invito a todos a que nos pongamos a estudiar más bioética, pero sobre todo a aplicarla para tomar mejores decisiones, incluso en etapas terminales. Muchísimas gracias, Freud. Pues le agradecemos también a la doctora Janet Martínez Tobilla, la biocultora que nos pidió este tema y que hoy atendimos de esta manera tan espléndida. Muchísimas gracias, doctora Tobilla, como siempre, tan inquieta. Aquí estamos, espero que esta ágora sea de su agrado. Y a ustedes, biocultores, los invitamos a que sigan interactuando. Ahí en la descripción está el correo a donde pueden enviar sus solicitudes de tema. Con muchísimo gusto los seguiremos atendiendo. Esto fue Ágora Bioética. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Gracias.